Shalom a todos. Nuevamente estamos reiniciando el ciclo de clases. Ya teníamos varios meses de no estar reunidos. Am, Básicamente, hace poco estábamos hablando con la señora Isabel Jordan acerca de un párrafo que está escrito en el llamado Nuevo Testamento, ¿ok? Eh, y es acerca de un pasaje que habla que lo que Dios llama inmundo, el hombre no lo debe llamar puro o al revés, y lo que Dios llama puro, el hombre no lo debe llamar impuro. Se está refiriendo a dos pasajes específicamente. El primero está en Romanos capítulo 14 y el segundo en Hechos capítulo 10. Y bueno, básicamente lo que vamos a hacer es darle una lectura así un poco rápida para poder evaluar qué es lo que realmente nos dice, qué es lo que interpretamos, y quizá voy a solamente arrancar con una idea. La idea, para empezar, eh, está enfocada en dos temas históricos. El primero es que existe una adulteración de los escritos originales. Cómo se escribían en el, digamos, eh, en el pasado, vamos a llamarlo así. Las escuelas, normalmente un maestro no se describía a sí mismo, sino que eran sus discípulos quienes escribían acerca de lo que sucedía de su maestro. Y en ese sentido, está comprobado históricamente que los rollos del Nuevo Testamento fueron escritos muchos años después de la muerte de Yeshua, es decir, algunos datan 60, 70 años después de que Yeshua muera. Eh, y obviamente esto nos da una idea de que fue una transmisión oral de generación a la siguiente generación, a la siguiente generación y posiblemente una tercera generación de lo que había sucedido hace 70 años. Con eso, ¿qué es lo que pudo haber sucedido? Hay algo que se llama teléfono descompuesto. No sé si ustedes han jugado ese tema, pero digamos, estamos en una rueda 30 personas. Y eso es lo que se trata, es que la primera persona recibe un mensaje de un párrafo, esta la lee, luego se la transmite al siguiente persona, luego se la transmite a la tercera persona y así sucesivamente hasta llegar a la persona número 30, digamos, o a la persona número 10, para hacerlo más corto. ¿Qué es lo que sucede? Que el mensaje original, cuando pasó a la segunda persona, iba probablemente un 70% del mensaje original, la idea, pero se le fue añadiendo las propias interpretaciones. Y luego, a su vez, esto fue degradándose de tal manera que el que llegó de décimo recibió un mensaje que no coincide originalmente con la idea del párrafo inicial que se le entregó al participante número uno. Entonces, esto es algo así también. En el caso del llamado Nuevo Testamento, de hecho está mal llamado decir Nuevo Testamento, Brit Hadashah lo que significa es un pacto renovado. Y esto yo lo pongo en este ejemplo. Ustedes han escuchado que hay parejas que llevan casados varios años y que de repente después de 25 años dicen vamos a renovar votos, ¿ok? Entonces cuando ellos renuevan votos, el pacto es el mismo. Lo que están haciendo es una renovación de lo que se prometieron hace 25 años en la actualidad. Entonces, este es la misma idea, específicamente, la misma idea en el sentido de decir, Dios en ningún momento, como la gente tiende a decir, Jeremías lo dice, que renovaré mi pacto con el pueblo, eh, pero no habla de que va a haber un nuevo pacto. Esta idea de nuevo pacto lo que da es la idea en la mente de que lo viejo ya no sirve y lo nuevo es lo correcto, es lo de hoy en día, es lo que vino a sustituir lo viejo. Y eso tiene que ver con un tema histórico porque el mensaje de Yeshua, obviamente cuando él lo dijo,
lo dijo en hebreo a la gente que entendía hebreo y que entendía todo el tema de la cultura judía. Pero obviamente se fueron agregando gentes que no conocían nada de la cultura hebrea y fue como ese teléfono descompuesto. Entonces, cuando se vinieron a escribir los evangelios, ¿verdad? De Sorá, eh, pasaron 40, 50, 60 años entre la muerte de Yeshua y la escritura de lo que Yeshua dijo. Entonces, claro, un mensaje después de 40 años, pasado de generación en generación, probablemente quien lo escribió jamás supo de quién era Yeshua. ¿No hay a entender? Entonces, el mensaje puede estar adulterado de la intención original de lo que dijo y en el contexto que lo dijo Yeshua. Y entonces ahí se da ese de teléfono descompuesto, ¿no? Y lo mismo sucede con los hechos de los apóstoles y lo mismo sucede con cualquier otro tema de lo realmente de lo que se puede, digamos, como hablar, ¿no? Ok, entonces, basándonos con ese principio, también existe otro principio que se llama traducciones. Traducciones viene de un latino que la palabra lo que significa es traición. Entonces, cuando uno traduce y no lo lee en lenguaje vernacular original, ¿qué sucede? Que existe una traición al texto original, ¿ya? Y de alguna manera uno, digamos, por poner, porque, digamos, ni siquiera vámonos lejos. Digamos, yo me voy a Perú y pido, mira, yo quiero un aguacate. Alguna gente me va a entender, otros van a decir, no, aguacate no sé qué es, ¿ok? O sea, estoy poniendo un ejemplo sencillo. Si voy a España y digo camarones, allá le van a llamar gambas, por decir algo. Entonces, es como, de alguna manera, inclusive dentro del mismo idioma, dependiendo de la región, se hablan de manera distintas y se puede sacar de contexto algunas cosas. Por ejemplo, digamos en El Salvador, nosotros decimos, cuando algo nos parece asombroso, bonito, hermoso, etcétera, decimos, hey, qué chivo. Pero chivo, ¿qué es? Es una cabra, es, es un chivo, ¿no? Entonces, entonces cualquiera que nos escucha puede interpretar, ah, qué cabra esto. ¿Cómo que cabra? Es decir, no le va a dar sentido. Tiene que estar en nuestra región para conocer que, ah, eso significa. Entonces, creo que basados en esos dos comentarios, cuando se lee, lo vamos a leer como con un ojo un poco más crítico, ¿ok? Ni desestimando, ni tampoco diciendo esta es la verdad. El rabino Percy siempre nos enseñó que las verdades absolutas no existen, ¿ok? Eh, sino que tenemos que aprender a ver una verdad que sea holística. ¿Y eso qué significa? Significa que hay diferentes lados bajo el cual podemos entender una situación específica, ¿ok? Y entonces cuando hay diferentes lados, todos llegamos a construir, vamos a llamarlo así, una realidad, ¿ok? Eh, entonces voy a compartir mi, permítame, solo quiero ver. Ok, entonces voy a poner acá en la pantalla con lo que tengo aquí a continuación. Y me voy a referir directamente al libro de los Hechos, capítulo 10, y después vamos a leer el capítulo 14 de Romanos, ¿ok? Honestamente, tengo añísimos de no leerlo, entonces, pero medio me recuerdo algunas historias. Aquí lo que está sucediendo es que hay un hombre que se llama Cornelio, ¿ok? Y aquí dice, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. ¿Quién era Cornelio? Entonces era un romano.
número uno, ¿ok? Y segundo, además de ser romano, era militar. Si nos vamos a la época de Pedro, de Yeshua, ¿quiénes eran los romanos? Eran los invasores. ¿Y cómo eran vistos los romanos? Los romanos, si los griegos eran, voy a llamarlo así, de una manera eh, inmorales, los romanos eran superior porque habían adquirido lo peor de Grecia, lo peor de Egipto, lo peor de ¿cómo se llama? De los persas, de los medos. Entonces tenían un concepto el judío sobre un romano como alguien bien impuro, porque todas las aberraciones que la Torá nos dice, ellos las cometían. ¿Ok? Y para los romanos era normal. Hablo temas como homosexualismo, hablo temas como bestialismo, hablo temas como borracherías, hablo temas como asesinato. De hecho, ellos eran rojizos, por eso que lo comparan con Esaú, porque eran sanguinarios. Eh, Tal vez estamos acostumbrados a las películas, pero realmente ellos eran personas muy malas, sanguinarios, salvajes. Entonces, y obviamente practicaban la idolatría como el pan de cada día. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista de la Torá, el romano era la antítesis del hombre ideal de la Torá. ¿Ok? Entonces, para ponerlo en el contexto de lo que estamos hablando. Pero es que es bien importante la historia que dice quién era Cornelio. ¿Ok? Sin embargo, dice lo siguiente, él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. ¿Ok? Para empezar. Entonces, lo que está diciendo es un hombre no judío, ¿ok? Pero dice que eran temerosos de Dios. Esto que se refiere a que eran temerosos de Dios es porque existían dos escuelas, la de Shammai y la de Gilel. Uno decía que para convertirse al judaísmo, es decir, si yo quería seguir el camino de la Torah, primero, voy a mentir a Janet, ¿ok? Lo primero que sucedía, que era, tengo que circuncidarte. Y después entras a la, digamos, a la sinagoga. Pero por el otro lado, el otro decía, no, primero hay que pasar por el proceso de saber si esta persona realmente esto es lo que quiere y es lo que lo llena, es lo que lo satisface, ¿verdad? Y después de que él esté convencido, pues se hace la circuncisión y como decía el rabino, en aquella época hacerse una operación de ese tipo podía convertirse en la muerte. ¿Por qué? Porque no había medidas higiénicas, básicamente, ni paliativos para dolor, ni nada de eso. ¿Ok? Pero aparte de eso, no solamente dice que era temeroso de Dios y que era devoto. Aquí lo que está diciendo que este hombre ya iba a una sinagoga, ¿ok? Con las palabras que aquí está diciendo. Y en ese sentido, las sinagogas no eran lugares tan cerrados como lo es hoy en día. Las sinagogas eran lugares públicos, ¿ya? Y en esa época cualquier persona podía entrar a una sinagoga y a medida que uno iba escuchando el mensaje, empezaban a ver como ciertas categorías. En un lado estaban todos los judíos, digamos, de nacimiento, de padres judíos, de israelitas de casta, vamos a llamarlo así. Siguiente venían los conversos, en segunda fila, digamos, es decir, gente que se había convertido ya al judaísmo. En tercer posición estaban los prosélitos a la puerta. Estos eran personas que no eran judías, no se habían circuncidado, pero temían a Dios, pero estaban y eran parte de la comunidad. Y luego estaban los otros que ni siquiera habían entrado a la sinagoga, ¿ok? Que estaban fuera, pero es que estaban en la puerta, por eso que se llamaban prosélitos a la puerta, ¿ok? Porque estaban en el tema, sigo esto, no sigo esto, me conviene, no me conviene. Ok, y luego estaban los paganos. Pero este hombre ya estaba, digamos, en el tercer nivel, vamos a llamarlo así. Y después de eso dice, realizaba muchas obras. Hola Janet, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, Estamos hablando, Isabel me estaba haciendo una pregunta referente
algo que dice capítulo de Hechos 10 y Romanos 14, y la estamos Ok. desarrollando, ¿ok? Entonces, y dice, es un poquito más grande, y dice, realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente, ¿ok? Y acá, si yo, a mí me gusta ocupar esta versión, que digamos que no es la mejor del mundo, pero ocupa ciertos tipos de palabras que me dan un poco más de guía, ¿ok? Que es la Orthodox Jewish Bible. Entonces, porque no existe otra que yo pueda decir, bueno, al menos tiene algo de Israel. Entonces dice, eh, aquí, ¿qué es lo que dice? Era un devoto hombre que era entregado a Elohim, o sea, ¿verdad? Con toda su casa, quienes practicaban mucha, y aquí ya ocupa otro tipo de palabra, ya no es sedaká. O sea, aquí, ¿qué dice en español? Beneficencia, y la beneficencia es caridad, pero acá lo que está hablando que él hacía sedaká, que esa es una palabra más acorde a la interpretación que queremos saber, ¿verdad? Entonces, sedaká es más que caridad, es más que bondad, es mucho más que eso. Sedaká es el tipo de, de dar con sentido, con alegría, pero también bajo, digamos, las normas de la Torá, ¿ok? Entonces, por ejemplo, digamos, ¿qué dice la Torá? Preocúpate por la viuda, por el huérfano, ¿verdad? Eh, y qué es lo que puede ser esta acá, dar a ese tipo de personas, que es también acá, dar las ofrendas, los diezmos, presentarme delante del Eterno, dice, y era para el beneficio del pueblo de Israel, dice, y él oraba a Dios, a Hashem, ok, continuamente. Es decir, él hacía las plegarias, él tenía su sidur, hacía su minjá, ¿verdad? Sus rezos de Shaharit, etcétera, que son los rezos que el pueblo de Israel hace 3 veces al día, básicamente que son las plegarias, la midá. Eh, y dice que este hombre un día, como a las 3 de la tarde, que es la hora de las 3 de la tarde, es cuando hacemos un rezo, ¿verdad? Más o menos. Y dice, este hombre tuvo una visión. Es decir, él probablemente estaba en la sinagoga o estaba en su casa, porque no sé exactamente, aquí no lo dice, no es importante para pero sí la hora, ¿verdad? Que es una hora de plegaria. Y anteriormente está diciendo que hace plegarias. Y dice, y tuvo una visión. Y dice, vio claramente a un ángel de Dios. Pero acá vamos a ver qué es lo que dice. Eh, vio a un malach Hashem, ¿ok? Entonces, no es un ángel necesariamente, es un enviado de Dios. O sea, no es el ser alado, me quiero referir, sino que él está viendo probablemente a una persona, él está viendo probablemente a un profeta o a alguien que conocía, ya, pero él lo que estaba viendo era un malachim, a un enviado de Dios, que se acercaba y le decía, ¿ok? Cornelio, lo llama por su nombre, y dice, ¿qué quieres, Señor? Pero miren cómo es el tema de la traición, ¿ok? Ya. Em, y esto es bonito porque en Tehilim lo que dice que Dios nos conoce por nuestro nombre. Ahora dice en el 4, le dice, y él le pregunta qué quieres, Adón. Pero si yo lo leo acá, Señor, con ese mayúsculo en español, yo puedo sobreentender que le está hablando a Dios como Señor, porque está en mayúscula. Pero no, él está ocupando, no Adonai, está ocupando la palabra Adón.
¿ok? Que es diferente. Adonai es Señor refiriéndose a Dios, ¿verdad? Pero cuando uno se refiere a Don, es como en español decimos, estimado Señor, Don, ¿verdad? Don fulanito, mucho gusto. Es algo así, Adón, ¿ok? Entonces, no se está refiriendo exactamente a Dios. Por eso es que acá uno empieza a descubrir, no es lo mismo. Y se preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo, ¿ok? Y dice, Dios ha recibido tus oraciones, pero acá en la otra traducción dice, y el enviado le dijo, el malaj le dice a él, tú te filó, es decir, tus oraciones, tus plegarias que has hecho, tefilá, ¿verdad? Dice, y tus obras, y aquí, y tu sedacá, dice, ok, eh, como una ofrenda, Dios las ha recibido, ok. Entonces, y dice que la sedacá ha ascendido como un sicarón. Sicarón, Sakirón es el día de la memoria, es decir, pero la memoria no es en el hebreo como recordar, como tal, sino que Sijarón lo que significa es volver a vivir eh, una situación Pues, como que estuviera en el momento, no, no revivir, se llama, no se le dice Giscor, un Giscar, ajá, Giscor. exactamente, un Más bien es Giscor. como, sí, O sea, lo que pasa que digamos, si fuera como recordar, es como un elemento pasivo. Voy a poner un ejemplo. Digamos, cuando tuve una experiencia de pequeño, voy a poner así, y digamos que yo estaba jugando fútbol y metí un gol. Eso probablemente cuando yo metí el gol me sentí el niño más feliz del mundo y me generó una felicidad indescriptible. Ahora a los 47 años, puede ser que un día esté en la hamaca y me vuelva a recordar de ese episodio y vuelva a sentir la misma alegría que sentí el día que metí ese gol, ¿ya? O sea, no solo estoy recordando de manera pasiva, sino que estoy reviviendo el momento, ¿sí? Entonces, ¿otra vez te has metido a la sala de espera, Janet? Ok, vamos a poner acá. Entonces, el tema es de que el punto es de que revivir y recordar no es lo mismo, ¿sí? Y dice, eh, por lo tanto, Dios lo ha recibido así, le contestó el ángel. Y dice, envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón. ¿Ok? ¿Quién es Simón? Simón, Kefas, ¿no? También llamado Pedro. ¿Ok? Dice, Simón Kefa, también llamado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, ¿ok? Que tiene su casa junto al mar. En esa época, cómo iba a saber eso el hombre? Tenía que ser realmente una visión que era Dios el que se le estaba dando, literalmente. ¿Ok? No existía GPS, si lo vemos así claramente. No existían teléfonos, no existía, eh, o sea, si digamos en Montreal una persona no tiene celular, puede ponerlo así, ¿qué tan fácil es encontrarlo, que exista? Es poco probable, ¿no? Entonces, obviamente por eso es que dice que tuvo una visión y le está dando un mensaje. Después de que se fue el mensajero, no el ángel, que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus siervos y a un soldado devoto que le servían regularmente. ¿Ok? Entonces, eh, y dice, y les explicó
todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Entonces, estos van a una misión imposible. O sea, no tenían foto, no tenían nada. Tenían que ir a preguntar por un Simón el Curtidor que a saber quién era. Ya. O sea, eran detalles demasiado específicos que no podía ser algo, digamos, normal para la época. Y eso es lo asombroso, ¿no? Y dice la visión de Pedro. Al mismo tiempo, o sea, esta es como la historia detrás de la historia. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía, o sea, él estaba haciendo el minjá. Y dice, y sintió hambre y quiso, dice, eh, y quiso algo de comer. Mientras le preparaban la comida, tuvo una visión, o sea, él también tuvo una visión. Dice, vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendida por las cuatro puntas descendía hacia la tierra. Que es como una visión donde ve el cielo abierto, que es muy difícil de decir en esa época porque obviamente quizás estaba despejado lo que quería decir, pero sí estaba suspendido en ella en cuatro puntas. ¿Ok? Y es interesante este tema de las cuatro puntas porque hay una visión en el libro de Ezequiel que habla de cuatro también elementos, ¿no? ¿Ok? Cuatro puntas también son los tzitzits, por ejemplo, las borlas. Entonces, y dice, en ella había toda clase de cuadrúpedos, así como también reptiles y aves. ¿Ok? Aquí están todos los animales cubiertos, básicamente, es lo que estaba diciendo. Y dice en el 13, y vino una voz, aquí lo estoy leyendo en inglés, dice, y vino un bat call, es una voz del cielo. O sea, esa no, pero el bat call es bien interesante. Cuando alguien dice bat call, es la hija de la llamada, pero es como una voz que uno sabe que Dios es el que está hablando, ¿ok? Es la voz del cielo. Dice a él y le dijo, levántate, Kefa, dice, mata y come, ¿ok? Pero anteriormente, ¿qué es lo que dice que estaban? Pues estaba toda clase de cuadrúpedos, así como reptiles y aves. Cuadrúpedos puede estar el cerdo, como puede estar la vaca, pueden haber diferenciación. En reptiles no hay ningún reptil que uno pueda comer. Y las aves, pues hay de todo tipo, porque el quebrantahuesos no se puede comer tampoco. Entonces dijo, de ninguna manera, Señor, porque él estaba viendo todos los animales. La respuesta de Pedro fue una respuesta correcta. ¿Por qué? Porque la Torá nos enseña directamente qué comer, qué no comer. De ninguna manera, Señor, respondió Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. O sea, que le está diciendo Pedro al Batcol, hey, está incorrecto. Digamos, cualquiera puede decir que bárbaro este Pedro. No, Pedro estaba actuando correctamente. De hecho, no era el primero, digamos, que podríamos decir que le dice al Eterno, ¿por qué haces esto? Por ejemplo, Moshe lo vemos continuamente, ¿verdad? Que le dice, ¿estás seguro, Eterno, que vas a hacer esto? O Josué, o de repente vemos como otros reyes, otras gentes, Sadiquín, dice, ¿hasta cuándo, Señor? Decir, no es una manera de irrespeto, sino que es eterno. En tu Torah está escrito esto, ¿cómo voy a hacer algo contrario a tu Torah? ¿Ya? Entonces dice, por segunda vez le insistió la voz, dice en el 14, en el 15. Dice, y el Bat Kol nuevamente vino a Kefa por segunda vez y le dijo, lo que el Eterno ha hecho tajor, es decir, limpio, tú no le debes llamarlo o tratarlo como tamé, como impuro. ¿Ok? Entonces, eh,
Y aquí es como voy a llamarlo así, el Eterno ha puesto sus reglas, ¿no? Y quiere que las conozcamos. Pero ¿y qué si de repente dice el día de mañana esta regla va a cambiar y no es Dios, pues? O sea, me voy a entender. Pero ojo, él no le estaba, si uno lee bien el texto y se aleja un poquito, no era una orden directa, come, sino que lo que está haciendo es eh, hablándole a su pensamiento, vamos a llamar rígido, y lo está tratando de flexibilizar. Voy a poner un ejemplo. Digamos, usted está en medio de una gran bulla y nadie le presta atención. Pero de repente dice, sacaron un arma. Así en voz suave. Sacaron un arma aquí y nos pueden matar. Le aseguro que en cuestión de minutos la gente se va a callar y va a empezar a buscar qué pasó, qué pasó, qué pasó. ¿Por qué? Porque lo que usted está haciendo es afectando el pensamiento, la manera de pensar, o de repente viene alguien y dice algo que va a provocar un golpe a la cabeza. Por ejemplo, digamos, si yo dijera, entro a una sinagoga y de repente se me ocurre decir, ¿saben qué? Dios es hombre, por decir algo. Eso va a provocar inmediatamente un golpe a la manera de pensamiento de las personas que van a poner atención y van a saltar, van a reaccionar, van a hacer lo que sea. O sea, estoy poniendo un ejemplo, no digo que Dios es hombre, sino que sencillamente es un ejemplo para, para dar como un golpe que llame la atención a los demás. ¿Ok? Entonces dice, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. O sea, que le estaba diciendo lo que tú estás viendo, y empecemos por algo. Era una visión, no eran animales de verdad. ¿Ok? Todo esto está pasando en donde, en la mente de Pedro. ¿Ok? No es que ahí estaba el animalito para matar. Y dice, esto sucedió 3 veces. Es decir, ¿cuál era el mensaje? Porque aquí no le dice, come, Pedro. Al inicio le dice, mata y come. Es para darme un golpe a mi manera de pensamiento. Pero ¿cuál es el mensaje? Que lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y al inicio el texto de quien está hablando de un hombre llamado Cornelio, que ante los ojos de los judíos como era visto, como un hombre impuro. ¿Ok? Pero este hombre había hecho teshuvá y se había acercado de un corazón sincero al Dios de Israel. ¿Ya? Entonces dice, y esto sucedió 3 veces. Cuando dice 3 veces en la escritura es el superlativo, es decir, era un mensaje importante, central. Y enseguida la sábana fue recogida del cielo. Y dice, Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Ahora, pregunto aquí, ¿Pedro comió? No, Pedro no comió. Ya. ¿Cuál fue el mensaje que le quería decir? Que lo que Dios había llamado puro, no lo llamara el impuro. Ya. Entonces, ahí es donde empieza el tema de la descalificación, porque digamos, es un texto que se toma muy en serio como para poder descalificar lo que dice la Torá. Y dice, Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Pedro no se quedó, tengo que ir a matar ahorita un par de cochinitos y me lo voy a comer. O sea, no es lo que Pedro hizo. Es lo que quería entender qué significaba el mensaje que le habían dado. Y dice, mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio que estuvieron preguntando por la casa de Simón se presentaron a la puerta. Exactamente ahí viene y linkea quiénes lo andaban buscando, judíos o romanos. Romanos, ¿ok? Y dice, llamaron y preguntaron si allí se hospedaba Simón, apodado Kefas. Mientras Pedro, dice, seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, 19, vamos a ver. Y dice, mientras Pedro estaba
reflexionando sobre la visión, el Ruach HaKodesh le dijo, ok, Ruach HaKodesh, vamos a ver, ¿qué es esto de Ruach HaKodesh? En el judaísmo existen como, digamos, ciertos niveles de desarrollo del alma. El más básico, y me voy a quedar hasta el tema este, pero el nivel básico es el nivel animal. Todos somos animales porque básicamente somos Homo sapiens, ¿no? O sea, nosotros comemos, dormimos, tenemos necesidades fisiológicas, tenemos necesidades de afecto. Es decir, hay una parte que me dice, tengo que oler, tengo que ver, tengo que escuchar, o sea, vivimos por los sentidos. Y ese, digamos, es como el nivel animal, ¿ok? Por ponerlo así. Pero después de eso viene otra parte, que es el desarrollo del intelecto. Ya en el intelecto nosotros podemos desarrollar otro tipo de actividades, vamos a llamarlo así, ¿ok? Donde ya no, digamos, no vamos a comer en exceso porque solo tengo el placer de comer como que soy un león, por ejemplo. No, y ya me mesuro un poco más porque sé que si como en exceso me voy a enfermar. Entonces, viene el intelecto y empieza a jugar contra la parte impulsiva, que es la parte animal de nosotros, ¿ya? Entonces estoy entre esa lucha, la parte animal, la parte intelectual. La parte intelectual me dice, hey, mira, no andes a 250 kilómetros por hora en la carretera, ¿ok? La parte intelectual, pero mi parte animal dice, quiero sentir la adrenalina, quiero ir a 250 kilómetros por hora. Entonces, ahí es donde empieza a haber ese conflicto entre las dos partes. No es que el hombre sea diferente, sino que son niveles, ¿ok? Entonces, hay gente que de repente vive por sus placeres, por sus instintos, por su lado animal, ¿ok? Y hay personas que viven por lo opuesto, solo por el intelecto. Y eso lo que sucede es que cuando vives por el intelecto pierdes toda la sensibilidad humana también. Es decir, Dios nos creó no seres intelectuales, nos creó como seres integrales, donde Dios quiere que experimentemos emociones como, como disfrutar de una vida equilibrada intelectualmente. Entonces, cuando uno alcanza ese nivel de equilibrio, ¿ok? Es cuando viene ya la parte del Ruach, ¿ok? Que se puede decir que es la inspiración divina. El Ruach HaKodesh es la inspiración divina, no es como la Trinidad, ¿verdad? Sino que, porque, porque no es que Dios tenga eso, no, sino que es la inspiración divina que hace que, por ejemplo, digamos, alguien tiene un problema y de repente se le encendió el foquito y vio algo que jamás había visto y era la solución para un problema que tenía X cantidad de tiempo de estar tratando de resolver. Entonces, esa es la inspiración divina, el Ruach HaKodesh, ¿ok? Es como esa lucecita que nos alumbra. Entonces dice, en ese momento viene el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Y le dijo, Mira, Simón, 3 hombres te buscan, ¿ok? Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Pero esa es la voz que uno sabe que la respuesta de lo que él que estaba haciendo en ese momento, reflexionando, tratando de digerir qué era lo que había visto, qué era la visión que él te había tenido. Y de repente como que en ese momento viene la conexión de la historia y él sabe en su interior, obviamente por fe, básicamente, que la respuesta a la visión la tienen esa gente que lo anda buscando. ¿Ok? Eso nada más la inspiración divina lo puede hacer. ¿Ya? Es como, por ejemplo, digamos, eh, voy a poner un ejemplo. Nosotros andábamos con mi esposa hace varios años en una ciudad que se llama Praga y en esa ciudad hablan un idioma, el checo, que de verdad no tiene ni una pizca de latino, ni español, ni de inglés, nada. Puede ser cualquier otra cosa, pero uno no entiende ni una pizca de nada.
pero andábamos perdidos, no sabíamos qué autobús tomar para movernos hacia la zona donde teníamos que ir, porque nos iba a dejar un avión. Y entonces, y de repente aparece un hombre de la nada, voy a decir que fue un malaj, ¿ok? Que nos escuchó y nos vio la cara de afligidos que andábamos perdidos y en un inglés nos dijo, mira, ¿a dónde vas? Y me tomó la maleta y me dijo, te voy a llevar a donde tenés que ir. Y entonces fue como decir, esta es la respuesta a lo que yo le estaba pidiendo al Eterno, que necesitaba cómo llegar al lugar, ¿no? Y confiar en un lugar donde no sé qué me están diciendo, pero sé que ahí es el camino correcto que debo de ir y al final terminó todo bien. Eso nada más lo da la inspiración divina, ¿ok? Entonces, exactamente lo que le está pasando aquí a Kefa. Él de repente dice, oh, ¿qué significa esto, Eterno? Y de repente le tocan la puerta, tengo que ir, ¿ok? No sabes si es correcto o no. Y dice lo siguiente, Pedro bajó y dijo a los hombres, aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto les ha traído por acá? Ellos contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Yo creo que en ese momento empezó él a caer, no llames impuro lo que había llamado impuro, que era que él podía ver un italiano romano, me está pidiendo en este momento que vaya a su casa cuando es un salvaje, idólatra y una antítesis de lo que es el judío, ¿ok? Es como que hoy en día le digan a un sadik, mire, tiene que ir a la casa del iraní, fíjese, vea, porque ese iraní ya es temeroso de Dios, cuando usted dice, no, hombre, esos iraníes quieren destruir Israel, es casi como algo similar. Entonces dice, entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope, es decir, cuando dice creyentes, ok, lo que está diciendo eh, mm, que tomó unos, dice, Ajin Bemashiach, o sea, eran hermanos en el Mesías, ok. Es decir, eran gente de la misma secta o del mismo grupo, digamos, de la rama del maestro Yeshua. Entonces dice, al llegar Pedro a casa, Cornelio salió a recibirlo. Perdón, dice, un día después llegó a Cesarea, Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Es decir, este hombre no solo estaba solo, sino que estaba con mucha gente más, deseando escuchar el mensaje que Dios iba a traer a través de un hombre que se llamaba Kefa. Y dice, al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje, es decir, le presentó eh, digamos, no vehemencia, no en el tema de rendir homenaje en el sentido de adorarlo, sino que lo mismo que hizo Abraham, ¿verdad? Llegaron los malajín de parte del Eterno, y dice que él se postró, y era una costumbre en el Medio Oriente de mostrar respeto. Y dice, pero Pedro hizo que se levantara y dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Lo primero que está tratando de votar Pedro, que es, claro, lo que pasa es que él ve como superior a los judíos, porque yo no soy judío, yo me veo de menos. Pero ¿qué dice la Torá que somos ante Dios? No dice que la Torá es una sola para el prosélito, para el ger, toshav, y para el judío. Es lo que dice la Torá, ¿no? Entonces, siguiendo la misma idea de lo que dice la Torá, lo que le está diciendo Pedro es correcto. Hey, no soy diferente a ti, la Torá es para todos, la Torá es universal, es lo que le está diciendo en pocas palabras. Y Pedro entró a la casa de él, dice, conversando con él, y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. ¿De qué ley está hablando? El 28 dice. Eh, ustedes saben, dice, you have da'as, es de conocimiento de ustedes,
que es un asur, pero asur es una restricción de quiénes, de los sabios de Israel. No es una restricción de la Torá. ¿Mm? Es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Quién se inventó que en Pesaj, voy a poner un ejemplo simple, quién se inventó que en Pesaj, por ejemplo, tenemos que sacar todo el hametz de nuestra casa hasta el último esquina y vendérselo a otra persona para que yo ya no tenga ninguna propiedad que diga que el hametz es mío? ¿Qué dice la Torá? El hametz es la levadura. Lo que dice la Torá es bien simple. No comas hametz. La Torá no dice no tengas hametz en tu casa. ¿Qué es lo que hizo los sabios de Israel? Es una manera muy sabia de verlo también. Que dicen, no, lo que pasa es que si tienes hametz, vas a tener la tentación de tener en tu casa hametz, vas a querer comer y vas a romper el mandamiento de la prohibición. Por lo tanto, lo que te conviene mejor es deshacerte de todo el hametz que tengas. ¿Ok? Entonces se convierte en un ashur, en una prohibición de Pero los sabios. peor es eso, peor es ellos lo hacen peor porque ellos lo venden, Ellos lo venden, así es, lo venden a lo otra venden. gente, o Sí, inclusive si de repente yo tengo una fábrica de pan, por ejemplo, no me puedo deshacer de todo el hametz porque es propiedad mía de la fábrica y no la voy a claro. cerrar. Y es Lo dinero, que claro, hacen es que en esa semana de Pesaj vienen y transfieren la propiedad a un a otra tercero, persona. Sí, pero después se lo va a devolver. En libros va a parecer que eso es así, pero ¿de quién es al final de cuentas? De ellos. claro. O sea, entonces es como buscarle la tercera pata a donde no está la tercera pata. Esos son ¿Ok? también las cosas de la halajá que ellos inventaron para Exactamente. hacer. Son las halajá. Exacto. Entonces, que son exigencias adicionales de interpretación rabínica sobre los puntos grises de la Torá o sobre los puntos que Moisés no logró, digamos, ser tan específicos. ¿Por qué? Porque la Torá es tan linda que nos deja a nosotros criterios de saber qué y cómo hacer nuestra interpretación de las cosas para llegar a una conclusión. Y la conclusión se vuelve como comunal, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra comunidad decidió tener servicio en línea, pero si me preguntas si eso lo podría ver bien otra comunidad de Israel, diría no, allá estás incumpliendo el Shabbat desde el momento que enciendes la computadora, ya estás produciendo fuego. Y la Torah dice que no tienes que producir fuego, por ejemplo. Entonces, eh, me voy a entender, entonces son interpretaciones y cada grupo va a tener su propia interpretación, por eso es que él está diciendo eso. Ahora, cuando regreso acá, cuando uno lee, dice, ustedes saben muy bien que nuestra ley, ¿cómo lo ponen? Y aquí lo estoy viendo, miren acá, ¿ven? Que nuestra ley prohíbe, cuando uno lee ley y no sabe nada de judaísmo, ¿qué creen que es lo que piensan que es? La Torá. Y empezamos a jugar con el tema que estábamos hablando al inicio, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, lo viejo ya no sirve, lo nuevo sí. Y está la nueva ley. Pero la Torah no ha cambiado, porque lo que está aquí cambiando es el mandamiento de los sabios, ¿ya? Y ahí dice, ¿y qué es lo que decía esa ley específica de ese momento específico? De acuerdo a los sabios de Israel, un judío no se puede juntar con un extranjero o visitarlo. Probablemente, ¿por qué lo pusieron? Probablemente lo hicieron para proteger al pueblo de Israel, para evitar ¿qué? Que se hiciera una mezcla, porque al hacerse la mezcla empezaban a adoctrinarse la gente y es uno de los problemas grandes que se tienen hoy en día el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se ha asimilado. ¿Por qué se ha asimilado? Porque en los lugares que han llegado se han casado entre judíos no judíos, se vuelven matrimonios mixtos y ¿qué es lo que sucede? Pierden la esencia del judaísmo y dicen, vamos a flexibilizar esto y de repente vemos sinagogas que aceptan matrimonio gays, por ejemplo. Sinagogas o judíos que aceptan normal el tema del aborto,
¿Por qué? Porque todo eso es el tema de la asimilación. En ese sentido, por eso es que decía, no podés visitarlo, no podés juntarte con él. No era un tema de racismo, era un tema de proteger al judío de la idolatría. Ya, depende con los ojos que yo lo lea. Pero Dios dice, y eso lo tenía Pedro en su cabeza, es decir, la halajá dice eso, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo de llamar impuro o inmundo. Y ese es el mensaje central. Él no dice, pero Dios me ha mostrado que debo de comer cochinito, debo de comer bagre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? No dice eso. Lo que dice Pedro, Dios me ha hecho ver que a nadie debo de llamar impuro o inmundo. Por eso cuando me mandaron por mí vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítame preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Y Cornelio contestó, hace 3 días, a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando y de repente apareció delante de mí un hombre vestido. Aquí ya dice hombre, ya no dice malaj, ¿ok? Y dice, es decir, era un hombre que le apareció vestido con ropa brillante y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia, o sea, el acá. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a un Simón llamado Pedro que se hospeda en la casa de Simón el Curtidor junto al mar. Así inmediatamente mandé llamarte, dice, y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Ahora aquí otra vez venimos al versículo 33 y vamos a ver qué dice. 33, ve, ya ocupa Adonai, ya no es Adón, Señor. Entonces, y dice, Pedro tomó la palabra, dice, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay nada, no hay favoritismos. Y de eso se estaba hablando. Este principio, ¿dónde estaba? Ya estaba en la Torá ya decía, hey, la Torá es universal, es para todos. Y ahorita Pedro lo estaba demostrando, porque el problema es que cuando nos repiten constantemente una, digamos, una interpretación constante, 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 la gente llega a asumirla como una realidad, como una verdad. Ya, pero no necesariamente es lo que dice el texto. A mí me da tristeza, por ejemplo, ver cuánta gente sigue más la costumbre que lo que realmente la Torah dice. La Torah no dice muchas cosas, ya, sino que vienen interpretaciones. Entonces dice, sino que en realidad, sino que en toda nación él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. ¿No es lo que decía el profeta? Teme a Dios y a justicia, ¿no? Y Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo. Aquí sería Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías. Dice que es Adón, no Adonai, Adón de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Igualmente el bautismo no está en la Torá. Esa es una costumbre de la halajá, ¿ok? En ningún momento dice la Torá vas a hacer un Ok, bautismo, una pregunta, ¿verdad? ¿cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas es, lo vemos en la Besorá, ¿no? Las buenas nuevas es que Dios quiere habitar en medio de todos los hombres. Dios no está lejos, como la religión nos hace pensar. Dios está en medio de nosotros. Eso es básicamente. Es decir, rompe el molde. ¿Por qué? Porque en esa época Dios estaba alejado de la humanidad y el único camino para llegar a Dios, ¿quiénes eran? A través de los religiosos. Y entonces cuando viene la gente y descubre, yo puedo hablar directamente con el Eterno. Es como es una buena noticia, es una alegría, Pero ellos porque lo en el sabían contexto también. cultural lo sabían, pero en la práctica, ¿qué sucedía? Ya, eso inclusive, por ejemplo, digamos, no vayamos lejos. Hoy en día, por ejemplo, digamos, eh, cuánta gente
va a un servicio de Kol Nidrei, por ejemplo, de la confesión para Yom Kippur, y piensan que solo ese día es el único día que pueden pedir perdón a Dios y que dicen, ah, aquí va a estar escrito si voy a vivir o no, y entonces voy a ir a hacer el rezo porque en la comunidad me van a escuchar. Cuando eso lo puedes hacer cualquier día, por ejemplo. La teshuvá no tiene un tiempo específico. Todo el tiempo es bueno para hacer teshuvá. Entonces, lo mismo sucede. Entonces, cuando el pueblo religioso toma el control de las masas, imponen sus leyes, imponen sus normas y le dicen, mira, tú solo puedes hablar con Dios a esta hora, a esta hora, a esta hora. Tú solo puedes hacer esto a esta hora. Y empiezan todas las regulaciones, cuando realmente todas esas regulaciones son inventos humanos. Pero Y el también, mensaje es mucho más sencillo, ¿no? El pero mensaje es bien también, pero sencillo. también Jesús lo hacía. Él lo hacía O sea, no, definitivamente. él no está trayendo ninguna buena nueva en No, este es que él caso. no está trayendo ninguna buena nueva en el sentido, por eso mismo es lo que estoy hablando, es una renovación del pacto. Pero es que no es un nuevo pacto, es la renovación del pacto. Porque lo mismo que Dios dijo Yo lo que en pienso, Éxodo, ajá, sí, 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 no, yo lo que pienso que, yo no sé, pienso que él a lo mejor tenía una mirada un poquito más profunda de exacto, lo que realmente este, estaban acostumbrados a hacer. Él también lo hacía. Él exacto. nunca lo dejó de hacer. Él lo hacía. No, O sea, es porque también yo no necesito un Mesías para yo ir a Dios. exacto, No necesito a Jesús para ir a Dios. exacto, Necesito es mi, hacer mi teshuvah, volver a Dios, no por medio de ningún Mesías. exacto. O Exacto. sea, lo que Entonces, pasa que es que ese es el punto. Y de hecho, y honestamente, yo ajá. pienso igual que tú. Entonces, yo lo que pienso es que él comprendió un nivel un poquito, digamos, más profundo, más, más del profundo, misterioso, más profundo, y estaba diciendo, bueno, son como tú bien lo dijiste, no es que son nuevas leyes, son nuevas cosas, sino es la misma, pero renovado o reinventado, o cómo me puedo reinventar, cómo me puedo No, pues, renovar, o te voy a cómo me poner un puedo... ejemplo, ya que estamos ahorita en Simchat Torah, ya por celebrar, Sí, ¿no? Ok, ya ya, en esta Shabbat se termina el ciclo de lectura de la Torah, con Pesot Javerajá. Y, y, pero sin embargo, vamos a volver a entrar otra vez en el ciclo de la lectura de la Torá. No estamos diciendo, vamos a leer una nueva Torá, vamos a leer la misma Torá, pero la idea es de que probablemente este año, cuando leas la Torá, te vas a dar cuenta de alguna cosa que antes nunca habías visto y tu entendimiento ha crecido un poco más y de repente se renueva tu entendimiento acerca de lo que es la entendimiento. Torá. Entonces, exactamente es eso, la renovación del pacto es, ok, yo sabía que esto era, pero ahora me doy cuenta de que el nivel es mucho más profundo. Por ejemplo, lo que decía Kefa acá, O yo como ya no por voy a ejemplo, llamarte inmundo, impuro a lo que Dios ya dijo que era puro, porque es una persona que ha demostrado buenas obras, ha demostrado Teshuvah, es temeroso de Dios. Entonces yo no lo puedo tratar como con ese desprecio que me enseñaron a mí a tratarlo. O sea, es decir, él estaba también renovando su mente, Kefa, a final de entendimiento, cuentas, su claro. entendimiento. eh, es como cuando Y eso las es, células se renuevan. Las células, con exacto, tantos estudios, se ha descubierto que las células también pueden oír, puedes hablarles, bonito, eh, y es una cosa tan chiquita que ni siquiera se ve,
pero cómo uno puede renovarse y pedir también a Dios que nos ayude a renovarnos, que nuestro entendimiento sea renovado constantemente. A veces yo digo, por ejemplo, con todas estas cosas, tú no ves, por ejemplo, gente inventando, este, hace unos sushi, ya no es así redondo, sino ahora son como cuadrados. Se inventan, y Sí, inventan cosas, inventan, bueno, eso está bien, eh, renovándose, inventando, reinventando. Si antes estabas acostumbrado, por decirte una cosa tan chiquita, y acostumbrado a hacer los frijoles en tazón, ahora lo voy a hacer en un horno de barro. O si lo hacía en un horno de barro que quedan riquísimos, también puedo hacerlo en una olla de presión. Y hay muchas cosas que se pueden renovar o se pueden reinventar. Y ujú, por eso es que a veces la religión, claro, hay muchas cosas que son tan delgaditas, pero la religión a veces, o meterse o someterse a religión, es como que si no te dejan pensar. Cuando Dios nos dejó exacto, una mente pensante, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que yo puedo buscar? No tengo que esperar a un rabino para decir, voy a cumplir el uno, 2, 3. ujú, Y yo me acuerdo que el rabino Percy siempre decía, a mí no me hagan caso, no lo crean todo, busquen, averigüen, estudien, porque cuestiónense. cuestionense. A veces tenemos que cuestionarlo a nosotros mismos. No es malo cuestionar a Dios. Y bueno, ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Qué será lo que Dios quiere mostrarme? ¿Qué hay con todo esto? Exacto, Bueno, y yo creo que ese es el punto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso es que cuando le decía a Isabel sobre el tema del Nuevo Testamento, ¿verdad? Para mí era un tema, yo le decía, el problema es la editorialización de este mismo. ¿Por qué? Porque están buscando de alguna manera levantar a una persona y ya dejaron de ver a Yeshua como un rabino, como un hombre sadik, y lo han convertido en algo más. Y lo peor de todo es que también eh, la posición de Mashiach como tal no quiere decir que ese es un rol, vamos a llamarlo así, ¿ya? sí, De hecho, en la casa de Israel se dice que cada generación tiene su propio Mesías, ¿ok? sí, Entonces, eh, y es una idea desarrollada, el mesianismo es una idea desarrollada años después de la Torá. En la Torá, la única mención que podríamos decir que podría ser del Mesías eh, está escrita por un hombre que no era judío, era gentil, un profeta malo, Bilam, ¿ok? Que él tuvo una visión, pero él decía que su visión era un poco tuerta porque no veía claramente como Moshe. Entonces, yo creo que por ahí va. Entonces, cuando empezamos a ver esto de acá, o es obvio que puede haber aquí una editorialización, ¿ok? Y puede ser que lo que aquí está escrito sea la mitad del cuento, el teléfono descompuesto de lo que hablábamos. Entonces dice, me refiero a Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo ungió Dios? Ahí está diciendo, por eso es Mesías, ¿ok? Con el Espíritu Santo y con poder, ¿ok? Hay dos cosas que aquí lo editorializan a propósito Espíritu Santo y ahí viene Ruach HaKodesh. Es decir, este hombre, lo que está diciendo Pedro, no es que tenía a otro Dios adentro, no es que tenía un poder súper especial, no, sino que le fue dada aquella inspiración divina para ver cosas que los demás no podían ver, ¿ok? Por ejemplo, cuando le dijeron a Jesús, mira, aquel no se lava las manos y él dijo, ¿qué importa si te las lavas o no? Si al final de cuentas, si tú sacas lo que contamina al hombre está adentro, no lo que entra, por ejemplo. Eso era un golpe para el tipo de pensamiento de aquella época, por sí. ejemplo, era revolucionario. Él fue Eh, revolucionario.
Entonces, eh, o por ejemplo, cuando entró al templo y dijo, ustedes han convertido la casa de mi padre, la casa de Dios, ¿en qué? En un lugar que está ahorita sacrílego, por ejemplo, y les puso el dedo en la llaga porque ustedes hacen mercadería la religión le hicieron negocio, no para honrar a Dios, sino que para enriquecerse. Entonces, o sea, Quizás él, si le preguntaran a Jesús en este momento, yo no soy, no, yo no soy esta persona que ustedes dicen que como de me hecho, hacen, exactamente, yo estoy más que seguro si Yeshua se le apareciera a un cristiano hoy ¿verdad? en día, le diría, mira, yo jamás dije que era Dios, yo jamás Sí. dije que lo que les traté de enseñar fue cómo interpretar la Torah de una manera distinta. Y acuérdate que cuando le hacían también unas palabras, las preguntas le decían, ah, pero tú dices que eres el hijo del Dios viviente. Yo no lo digo, tú lo dices. Eres tú que lo Exacto, estás diciendo. O sea, siempre él contestaba como buen judío con una buena pregunta. Pero exacto. tú lo estás diciendo. Y la idea del mesianismo en esa época era más que todo el deseo de la libertad de un pueblo, de la esclavitud. Sí. Hay que ver Entonces, también ese contexto sociocultural, exacto, económico, social. Era una lucha fuerte. Sí, exacto. Ellos sí, estaban bajo el dominio de Roma de Roma. y para ellos en interpretación era que, como Moshe dijo al final de sus días, va a venir uno mayor que mí, que va a tener una mejor interpretación incluso de la que yo tengo y va a ver claramente, Sí, ¿verdad? Y él les va a decir qué hacer, unificar todo. Entonces la idea, ese deseo, nace la idea del Mesías, pero no es algo que está escrito en la Torá de quién es y no se sabe. Entonces, pero dice que también él tenía, fue dado, Dios le le dio dio. esa capacidad, vamos a llamar, ese Sí, regalo del Ruach HaKodesh, que es la inspiración divina, extraordinariamente. Sí, porque podía interpretar lo que le estaban diciendo y decir, sí, pero también esto dice. Es decir, una mente sagaz, ya, sí. para interpretar. Y también dice con poder. ¿Qué poder, Gefurá? El Gefurá donde se lee. Dice que cuando el Eterno bajó al monte Sinaí, esta palabra Geburá existió porque empezaron a ser sanados ¿cómo se llama? Los enfermos, los sordos empezaron a oír, los cojos empezaron a caminar, ya. Hubieron manifestaciones que, que Dios estaba en ese lugar, porque donde está Dios, el lugar donde Dios se manifiesta no puede ser igual el día siguiente, así de simple. Entonces, y dice, pero como Dios le dio esa Geburá, porque Dios se manifestaba, que estaba con él, ¿ok? Dice, ¿y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por, y aquí ya aquí ya digo, ah, no, aquí esto está ya más re que editado, por el diablo, porque aquí aparece como que el diablo fuera, pero realmente esto no, lo vamos a leer de otra manera, pensando en buena gente, ¿verdad? Y dice, ¿y cómo anduvo haciendo? Y aquí le otorgan el poder a quién, a él, pero ¿quién le dio ese don? Dios, ¿ok? Y dice, pero sanando a todos aquellos, y la palabra en hebreo sanar es también salvar, pero quienes estaba ayudándoles a salir de eso, de que estaba oprimido por Hasatán. ¿Qué función tiene Hasatán? Nos acusa, es el acusador. Entonces no lo veamos como el diablo o diablo, ¿ok? Sino que veámoslo como el acusador. Voy a poner un ejemplo. Digamos que viene un fiscal a su casa y le dice, Isabel, mire, fíjese que yo soy el fiscal, usted ha cometido un delito, inmediatamente usted en su mente dice, ¿y yo cuándo hice este mal? ¿Y qué es lo que sucede en su mente, en su corazón? Se acongoja, se oprime, le entra la culpa.
empieza a creer cosas así raras. Esa es la función de Hasatán, o sea, es decir, es un fiscal, ¿no? Entonces, pero no es que tenga poder él o que posea gente, no, sencillamente es cuando de repente uno mismo anda en la mente, no, yo soy, no, soy indigno. Ya con que yo diga eso, ya es Hasatán hablando, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo mismo me estoy acusando de algo que quizás ni he hecho o que estoy interpretando que estoy diciendo. Y dice, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron. Es decir, si era Dios, no hubiera muerto. Segundo, dice colgándolo de un madero. ¿Ok? Es decir, una muerte romana. Pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y vivimos con Él después de su resurrección. ¿Ok? Entonces, aquí el tema es la resurrección. Ese lo voy a dejar como un tema muy gris. ¿Ok? Es decir, porque la Torá dice que el hombre está dispuesto a morir una sola vez y después de eso inmediatamente viene, eh, digamos, rendir cuentas, ¿no? Entonces, pero digamos que era como un deseo nacional esto. Y dice, no a todo el pueblo, sino a nosotros testigos, y dice, Él nos mandó a predicar al pueblo y dar solemne testimonio de lo que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y de muertos. Del dan testimonio todos los profetas, de todo lo que cree en Él se recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. ¿Ok? Eh, y aquí también lo mismo, la Torá no jamás dijo de eso. Pero es que cuando el rabino nos decía, si está en contra de la Torá esto, no lo crea. ¿Ok? Por eso es que es importante conocer la Torá. Y dice, eh, y de repente se hace la manifestación de Ruach HaKodesh y empiezan todos a hablar en sus distintas lenguas las maravillas de Dios. Y se interpreta que hubo un bautismo en el Espíritu Santo y todos empezaron a hablar en lenguas, pero no. Dice que en ese momento, si nos vamos capítulos atrás, en ese momento se había reunido el pueblo de Israel y venían, bueno, de hecho lo leemos en esta porción, en Shemini Atzeret. En Shemini Atzeret dice una de las alianzas de que cuando viene Jerusalén, ¿ok? Hay tres momentos que los varones tienen que presentarse delante de Dios al menos una vez al año. En Pesaj, ¿ok? O sea, para la fiesta del Matzot. Y luego otra en Shavuot, en la fiesta de las semanas. Y la tercera es en Sukkot, ¿ok? Todos tienen que presentarse delante del Eterno. Y aquí es una de esas tres que están sucediendo. Entonces a Jerusalén están llegando judíos de todo el mundo, hablan diferentes idiomas todos, y obviamente sucede algo y empezaron a hablar en su propia lengua vernacular las maravillas de Dios, ¿ya? Que la gente interpretó, ah, están hablando una jerigonza que le llaman Espíritu Santo. No, no es eso, ¿ok? Y dice, eh, ¿acaso pueden negar para que sean bautizados estos con lo que recibe el Espíritu Santo igual que nosotros? Y de repente dice que también se le vio como que había fuego. Esto que es el fuego, básicamente se recuerdan que dice que Dios es una llama de luz, lo dice eh, en la Torá. Y luego Isaías dice lo siguiente, que el pueblo de Israel va a alumbrar tanto, ¿ok? Que va a encender el fuego de Dios. Entonces, eh, por ahí es que va este tema, ¿ok? Ahora, ya teniendo eso digamos, en mente, lo que estamos leyendo, entonces podemos concluir, uno, que Pedro jamás comió o que incumplió la Torá, sino que el mensaje era otro, ¿ok? Y en Romanos 14, que era donde usted me estaba diciendo, dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. ¿Esto qué es lo que sucede? En el pueblo de Israel hay de todo. ¿Ya?
pero lo que digamos que Dios le estaba revelando en este caso a, ¿cómo se llama? A Rab Shaul, era de que aquel que no era tan fervoroso, uno como comunidad diga, no, este no puede entrar, ¿verdad? Sino que uno tiene que recibirlo, no para que yo me vuelva como él, sino que para que él, digamos, le ayudemos a su proceso de la Teshuvah. Dice, y aquí se está refiriendo a los Gertoshav, ¿verdad? A los que están en ese proceso también de ser un sadik, ¿verdad? Y dice, a algunos su fe les permite comer de todo. ¿Cuál fe? Nuevamente entramos al tema del conocimiento, ¿no? A algunos su fe les permite encender la computadora en Shabbat y conectarse a un servicio. A otros su emuná no les permite hacer eso. ¿Ok? Entonces, pero es su fe, no es la Torah. ¿Ok? Entonces, o podemos decir a su conciencia. Pero hay unos que son débiles en la fe y solo comen verduras. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él se siente cómodo comiendo eso y no le está criticando aquí Rab Shaul. Si quiere comer solo frutas y verduras, perfecto, no lo critiques por eso. Dice, el que come de todo no debe menospreciar al que come ciertas cosas y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿En qué momento está diciendo él acá que está refiriéndose a animales no kosher, si se quiere llamar así de alguna manera? O que va en contra de la Torah. Aquí en ningún momento está diciendo esto. Cuando él dice, el que come de todo, ¿quién es? El que come carne, el que come frutas, pero no necesariamente está diciendo invalidando a la Torah, ajá, sino lo que está diciendo, el que come todo lo permitido, perfecto, porque aquí ¿qué está diciendo? Cuando dice comer de todo, no quiere decir licencia para comer lo que sea. No, lo que está diciendo es en el entendimiento de qué, de una quejilá. Está hablándole a una sinagoga. Entonces, cuando yo le digo, está permitido comer de todo, no se preocupe. ¿Se está refiriendo como Pedro o se está refiriendo a lo que la Torah en la comunidad sabemos que nos enseñan que podemos comer? Eso es lo que está diciendo. Entonces le dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga firme o que caiga es asunto de su propio Señor. Y aquí entonces ya el problema no solamente es con la persona como tal, sino que ahora también tienen ellos siervos. Obviamente los siervos no podían ser judíos, ¿ok? Porque la Torah dice que no tienen que esclavizar a mi hermano. Entonces, y aquí yo lo que estoy haciendo es, mire, pero aquel es de otra raza y ¿cómo se llama? Y se dice judío, pero no lo es. Entonces, ¿quién eres tú para juzgarlo? Es decir, eso que lo decida su Señor que le va a dar de comer. ¿Ok? Y se mantendrá firme, porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Y dice, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera que son iguales todos los días. Ejemplo, gente, yo he escuchado que dice, ah, no, el día más importante del año es Yom Kippur. Hay otra gente que va a decir, no, el día más importante del año es cada Shabbat. Y hay personas como lo que yo pienso, que el día más importante es el día que estoy vivo, el día de hoy, ¿ya? Porque es el día que el Eterno dijo, te voy a confiar este día más de vida. Cada uno debe estar en firme en sus propias opiniones, pero el que está hablando de sus propias opiniones. El que da cierta importancia a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo lo come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. El que no come para el Señor se abstiene y también debe dar gracias a Dios. Dice,
porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muremos, del Señor somos. Para esto mismo murió el Mesías, ¿verdad? Cristo, ok, que para él era su maestro, y dice, y volvió a vivir para que el Señor, tanto de los muertos como de los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O porque tú lo menosprecias. Todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Dios, está escrito. Entonces, ¿cuál es el mensaje al final de cuentas de esto? Mire, no sea chambroso, no sea chambrosa, que no se meta en lo que no le importa. En pocas palabras, lo que le está diciendo así, de una manera, según Mauricio 4.1, o sea, es, si no le han llamado, no meta la nariz. Vale. Entonces, eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, eso lo que trae es la shonjara. Contra eso está hablando aquí. Yo así lo veo. Entonces, y habla del juzgar. Ah, mire, que este toma el sidur así, este lo lee transcrito, el otro lo lee en hebreo. O sea, ¿qué importa al final de cuentas? Si tienes la intención correcta, no, si te lo aprendiste de memoria, perfecto, o sea, ¿me entiende? Entonces, eh, así que lo que es acá, dice, cada uno de nosotros tendremos que dar cuentas a Dios, por lo tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Entonces, al final de cuentas, eso es el mensaje, básicamente, de Romanos. ¿Ok? Eh, Nos ha comido un poco el tiempo, pero no sé, Isabel, si más o menos le pude, digamos, aclarar un poco, la dejé más confundida, pero díganos porque le podemos aclarar más si es necesario. No, no, está bien. Gracias más bien por decirme y explicarme, porque yo estaba confundida en, en lo que había buscado. Es una amiga que me los dio y yo lo leí, entonces había comprendido diferente, pero como dije, voy a decirle a Mauricio para que me explique. Y usted ya me está explicando cómo debe de ser y verdad, ya estoy Sí, bien en o sea, es decir, yo le estoy dando el punto de vista, el un punto de punto de vista, vista claro, diferente, claro, diferente para que diferente, cuando lee llegue usted a su conclusión. Es decir, sí. porque ese es el objetivo, como dijo Janet, aquí no se trata de lo que Mauricio dice es la ley, para No, nada. no, no. Claro, cada uno Entonces, tiene un... exacto. Entonces, pero digamos un brief para la porción de esta semana, ¿ok? Ya, ok, Eh, gracias. de acuerdo. Esta semana yo le diría que podríamos llamar que es una lectura muy interesante. Creo que después le puede mandar esta presentación porque eh, no, si no, no nos va a quedar tiempo. Pero básicamente Shemini Atzeret, Simchat Torah, eh, y también hay una porción más que es Besot Hat, eh, Jabejará, que estas son las bendiciones, ¿no? Que es lo último que hizo Moshe en su vida y fue bendecir a todos los hijos de Israel. Y dice que al final de cuentas él subió en el monte Bejar, y cuando él sube al monte, Dios le muestra todo lo que va a suceder. Y se dice que ahí Dios le enseñó todo el futuro de Israel, no solamente le enseñó la tierra como tal, sino que le mostró toda la historia del pueblo judío. Entonces, y con esto se cierra el ciclo porque ya la siguiente semana empezamos Bereshit, ¿ok? El comienzo, ¿no? El principio de todo. Eh, entonces, cuando habla de un principio es porque existía algo antes del principio, ¿no? Sin embargo, eso lo vamos a discutir la otra semana, pero la porción de esta semana es Shemini Atzeret. ¿Por qué pongo Simchat Torah? Porque en Israel se va a celebrar Simchat Torah también. Es decir, los que estamos en la diáspora fuera de Israel, eh, se celebran 2 días Shemini Atzeret, ¿ok? Y digamos,
se va a celebrar hasta el día 23 de Tishri, creo que es Tishri, la segunda, el segundo, que sería Simchat Torah, que es cuando se baila con la Torah, básicamente, y básicamente empezamos a releer todo. Ok, digamos, no vamos a tener tiempo de leer todo, pero quizás para Shemini Atzeret, ¿ok? ¿Qué significa Shemini es octavo, Atzeret reunión solemne? Esto está en Devarim 14, 22 al 16, 17 y en número 29, 35, que es cuando establece el octavo día. Entonces dice que un resumen aquí, básicamente lo que es la porción de esta semana, es que se va a comer los productos, una décima parte, se van a compartir los alimentos, se van a comprar en ciertos años el diezmo se entrega a los pobres, los primogénitos, que son los hijos del pueblo de los sacerdotes, reciben también, digamos, una cuota especial y los primogénitos de ganado vacuno igualmente se van a ofrecer en el templo, ¿verdad? Y en ese sentido el Cohen va a comer su carne que le corresponde. La otro segundo es que hay una misbah de la caridad, básicamente, y en esta misbah de la caridad es que se obliga al judío a ayudar a un necesitado con un obsequio o con un préstamo, y en el año sabático se tiene que liberar o condonar todos los préstamos. Eh, Luego se habla de las festividades de peregrinación, que es Shavuot, Pesaj y Sukkot, como lo había mencionado, y todos debían de ser, dice, ver y ser vistos ante Dios en el templo sagrado, es decir, tenían que movilizarse físicamente a esos lugares, era parte, ¿verdad? Y Dios declara que el octavo día va a ser Shemini Atzeret, que va a haber durante los días previos, durante la fiesta de Sukkot, se ofrecían 70 toros, que era por cada una de las 70 naciones, pero en el Shemini Atzeret viene un tema que se llama intimidad con Dios, porque solo se va a ofrecer un solo animal. Y entonces, que es un becerro junto con un carnero y 7 corderos. Y cada uno de estos trae una descripción prescrita de cómo debían de hacerse el sacrificio, ¿verdad? Y básicamente es cuando se celebra. Luego, luego de los 7 días felices de Sukkot, llegamos al final feliz de la festividad de Shemini Atzeret o Simchat Torah. Y en la diáspora el primer día se conoce como su nombre bíblico, Shemini Atzeret, que es el caso de nosotros. Ahí todavía moramos en la Sukkah, ¿verdad? Ya no tenemos, ya no hacemos la bendición de la Sukkah. Y este día también se reza el Yizkor, que es el memorial de los difuntos según algunas tradiciones. Y el segundo día es que se conoce como Simchat Torah, en el cual se complementa inmediatamente, se comienza otra vez la lectura de la Torah. De hecho, yo me acuerdo que el rabino, porque yo nunca lo he visto, siendo honesto, el rabino tenía la costumbre de desfundar, digamos, toda la Torah, la extendían y se volvía a enrollar, ¿no? Entonces, me mandaron muchos videos y cosas así que me daba la idea de cómo era. Sí, se Este, extendía largo en la mesa y entonces se ponía, se iba enrollando. exactamente. Y después de eso, van a haber comunidades que decían, no, solo los hombres pueden bailar con la Torá, pero también hay comunidades que dicen, no, también la mujer tiene derecho a bailar con la Torá. Entonces, Nosotros bailábamos, no tocábamos la Torá, pero la llevábamos en arriba, perdón, la Torá estaba aquí y entonces donde estaba la Torá tenía ruedas y tú podías rodarla sin tener que tocarla, porque en verdad Ah, era pesada, pesado. exacto. pero No, y la verdad es que, pero todo eso que estoy diciendo son ashurot, ok, son costumbres, ok, son reglas que de cada comunidad. Entonces sí, dice, durante el cual inmediatamente se reinicia el ciclo de la lectura de la Torá. Esto está
se hace lo que es el Hakafot, ¿verdad? Que son las vueltas que se dan, ¿ok? Mientras los rollos de la Torah se mantienen en alto. Ambos días se celebran con encendido de vela todas las noches, comidas festivas, y no se trabaja. En Israel, todas las festividades se resumen en un embriagador periodo de 24 horas. Entonces, y eso es lo que vamos a celebrar este Shabbat. eh, y el domingo entendería que debería ser el Simchat Torah. Ahora, aquí fuera de todo esto que estamos hablando de todas las porciones, creo que algo que es bien importante resaltar es la Haftará. La Haftará está en la dedicación del templo. Salomón termina de hacer el templo, dice que en el octavo día, ok, Shemini Atzeret nuevamente, dedica el templo sagrado. Entonces, en ese octavo día, Salomón dice que envió otra vez a sus hogares, pero cuando uno lee realmente en la Torá, en el hebreo no dice a los hogares, dice que los envió a sus tiendas. Mm. Entonces, cuando ya uno lo lee que los envió a sus tiendas, ¿a dónde los mandó? A las enramadas. ¿Ok? Y dice, la lectura comienza inmediatamente después de que el rey Salomón concluye una larga operación pública que es muy famosísima, que dice, Dios, tú no habitas en ningún templo como este, ni los cielos te pueden contener, ¿no? Pero esa es pero lo que hace es que dice, pero si el pueblo de Israel sigue la voluntad de Dios, observa sus mandamientos, sigue la Torá, entonces esa va a ser la mejor bendición que puede recibir, ¿ok? Se inaugura el templo sagrado trayendo ofrendas, ofrenda de paz, holocausto, de harina, grasas, etcétera. Y al final de cuentas, toda la gente se regocija por lo bien que había hecho Dios a David su siervo y a Israel su pueblo. ¿Ok? Eh, También creo que, digamos, siguiendo acá, Salomón, es increíble la cantidad que sacrificó, fue mayor, ¿verdad? Pero algo que es bien interesante, que a mí me llamó la atención, eh, es esta idea, que Simchat Torah, ¿ok? Es, vamos a llamarlo así, volvemos a leer la Torah, la misma idea que le estaba diciendo hace poco, pero cada año usted la va a leer con ojos diferentes, la misma Torah. Entonces, Dios le va a ir revelando poco a poco una visión de lo que antes lo veía y ahora lo ve de una manera Más diferente, claro. encuentra otro tesoro. Entonces, el crecimiento se va dando, ¿no? Y el rabino siempre decía que ese era el crecimiento circular. Y ese es el aprendizaje hebreo. Vamos en círculo, 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 dándole vuelta al mismo asunto y cada vez vamos Más elevando el aumenta. nivel. Mm. Exactamente. Entonces, a final de cuentas, nosotros somos las mismas personas, pero con diferentes ojos, ¿ok? Crecemos, ¿ok? Y tenemos que hacerlo con un corazón como que si fuera la primera vez que estamos leyéndolo, porque ese es el problema de la monotonía, ¿no? Entonces, que creo que es bien interesante. Eh, Y que a veces este, las mismas lecturas, a veces pasan circunstancias en tu vida personal que te lleva a profundizar más. Y no lo viviste el año pasado, pero lo vas a vivir ahora. Entonces, es como, son sorpresas que te da la vida o que la permite el Eterno que la pase por un propósito. Es- sí. exacto, la pregunta que me encantó fue esta, ¿cómo podemos encontrarle significado a las mismas palabras este año que viene? ¿Ok? Y ese sentido me encantó esta idea de un rabino
que decía el Levi Yitzhak de Verdichit, que él decía en Kedushat Halevi, dice Bereshit 3, que la palabra Bereshit al principio se puede dividir en dos palabras, Bet Reshit, es decir, dos comienzos. Y el Rabino Yitzhak enseña que Dios nos proporciona dos creaciones separadas. Una creación es nuestra generosidad, los regalos que Dios nos dio como vida, sabiduría y salud. La otra creación es la que creamos usando estos dones a través de las cuales nuestras palabras y nuestras acciones. El Rabino Yitzhak dice que nuestra historia no está como ya dictaminada o predicha, ¿ok? Sino que al final de cuentas los dones que Dios nos da los podemos llevar para hacer un lugar mejor, el mundo, ¿ok? Eh, y quizás como cerrar, ah, también es importante que en Shemini Atzeret se hace una plegaria por la lluvia, ¿ok? Y aquí básicamente en la ciudad es difícil de dar gracias por la lluvia, a veces nos molesta el día, pero en el campo es una realidad tan importante. O sea, usted puede tener el mejor sistema de riego, pero si no llueve, no pasa nada. Entonces, y aquí le tenemos que dar gracias a Dios La el lluvia. agua, por la lluvia, para Mm. tomar conciencia, ¿ok? Básicamente. Y acá, y por eso mismo dice, cada día decimos esta oración, ¿no? Mashiv Haruach Umorid Hagashem, el que hace soplar el viento y descender la lluvia, es Dios, nadie más. El viento y la lluvia son dos factores importantes en la industria de los alimentos como no tienen ideas. Ok. Y segundo, la plegaria de la lluvia es para recordarnos que no todo está en nuestras manos. Es decir, hay cosas que vienen del cielo y solo Dios dice, voy a abrir los cielos, los voy a cerrar y no tenemos que preocuparnos ya. Entonces, lo que nosotros tenemos que decir, la bendición es que sea una bendición y no para maldición esa lluvia, que sea para la vida y no para la muerte, y que sea para la abundancia y no para La la maldición. escasez. Así es. Entonces, yo creo que bueno, eso en términos generales es lo que tenemos para esta semana. Creo que hemos hecho una repaso muy rápido, Muy- ¿verdad? Qué bueno, Paola, que te pudiste conectar, ¿verdad? Se te cayó el internet, pero qué bueno que puedan estar acá. Y qué bueno volvernos a reunir, definitivamente empezar otra vez ciclos y es muy importante, creo yo, el reunirnos hacía falta. Así que, bueno, Sí, no sé si quisieran comentar algo o decir algo, si no, pues voy a dejar de grabar, ¿ok?